Traducidos en una forma gráfica, se tiene las direcciones y velocidades de desplazamiento de las placas. Acá tenemos la dorsal atlántica y acá la dorsal pacífica. Y entre las dos tendríamos la zona de subducción que corresponde a la costa peruano-chilena. Y así, una dorsal viene seguida de una zona de subducción. Acá tenemos un encuentro de una placa oceánica y continental. Eso se supone una subducción. Y acá la apertura del fondo oceánico, que significa la dorsal oceánica. En uno de los últimos terremotos que se tuvo en Sudamérica, pudo revelar la dirección y la intensidad de desplazamiento de los puntos situados en la superficie. Acá vamos a ver algunas flechas que tienen una dirección y un valor. Por ejemplo, acá tenemos de 8 centímetros, acá tenemos de 27.7 centímetros y acá en la zona de la Argentina apenas tenemos de 3 a 4.2 centímetros. Este gráfico que vemos acá representa la deformación estructural en la corteza, que también en geofísica se conoce como los mecanismos focales. Esta disposición de colores blanco y negro de esta manera significa que estamos en una zona tectónica de falla inversa. Obviamente eso se avanza en otra materia que han debido seguramente los estudiantes tener ya conocimiento de esto. Y entramos a definir qué es una estructura geológica. La estructura geológica, según algunos autores, significa la heterogeneidad de la distribución y de estratificación de las rocas. Pero este término no es revelador de la verdadera esencia de las estructuras geológicas. Por lo tanto, vamos a ver de que las estructuras vienen a ser como formas que resultan de la acción de determinados esfuerzos. Si hay un esfuerzo compresivo, bueno, se originará pliegues o fallas inversas. Y si se desarrolla un esfuerzo distensivo, se va a desarrollar fallas normales. En cuanto a la primera clasificación de las estructuras tectónicas, vamos a mencionar las estructuras de profundidad que abarcan la corteza y el manto superior, esta zona. Y las estructuras corticales que solamente están confinadas a la corteza, por eso son corticales. Ahí la diferencia. Entre las estructuras principales, en función de la profundidad, vamos a ver las bóvedas o las cavidades. En realidad son el contacto entre el cuerpo cristalino y la cobertura sedimentaria. De la misma manera, en un esfuerzo, o más bien, sobre un bloque hundido, se acomoda una cobertura sedimentaria y de esta forma, con cierta curvatura, que se va a llamar la sineclisa. Acá la bóveda también tiene esas características, el cuerpo cristalino en ascenso que ha de proporcionar
una curvatura a los sedimentos superiores y ha de originar la bóveda. De la misma manera, el hundimiento por gravedad de este segmento del cuerpo cristalino deja una depresión la que posteriormente, más bien, ha de ser rellenada por una cobertura sedimentaria. Las estructuras corticales, las que se dan al interior de la corteza, pueden ser estructuras reflejas si el cuerpo cristalino ejerce una presión hacia arriba de tal manera que ha de lograr una deformación de la cobertura sedimentaria en esta forma. Las estructuras estampadas vendría a ser en la fase siguiente de las estructuras reflejas, por cuanto el cuerpo en su ascenso es fallado, pero esa falla no llega a la cobertura sedimentaria. Y finalmente las estructuras en bloque, donde inclusive la falla alcanza a la cobertura sedimentaria. Ven ustedes acá que en este gráfico la falla inclusive afecta a la cobertura sedimentaria. En las estructuras corticales de recubrimiento, o sea, las que están en superficie y visibles, se tienen los mantos de arrastre como unidad característica. Y estos mantos de arrastre se van a formar por la exagerada, por el intenso esfuerzo compresivo, de tal forma de que un solo estrato ha de ser fragmentado en varios segmentos y acomodados uno sobre otro a manera de fichas de dominó. Por eso se llama mantos de arrastre. Si se ve en la figura, este estrato tiene la misma naturaleza que este final. Sin embargo, los fragmentos han sido imbricados uno sobre otro. Las estructuras corticales, de alguna manera también, son estructuras que se clasifican en base a las dimensiones. Estructuras grandes, sí, están por los 100 hasta 300 kilómetros de longitud. Las estructuras medianas, las que tienen de 20 a 50 kilómetros. Las estructuras pequeñas de 1 a 5 kilómetros. Y las diminutas son las que tenemos de entre 20 hasta 100, hasta 50 y 60 metros de longitud. Según el origen tectónico, las estructuras pueden ser suaves o coherentes. Y aquí se establece una ligera diferencia. Son pliegues cuando se los puede observar en la superficie. Y son ondas estructurales cuando están a una profundidad en el subsuelo. En realidad es la misma forma. Lo que diferencia es simplemente la ubicación. Esta es superficie y esta profundidad. De la misma manera, las estructuras disyuntivas, cuando están en superficie, cuando están aflorando, se llaman fracturas corticales, son las fallas. Y si están en profundidad, se van a llamar fallas de profundidad. Nótese, y esto es interesante advertir, que en profundidad las fallas cambian de inclinación y se hacen paralelas a la discordancia de Mohorovic. Esto es precisamente por la diferencia de estado físico entre los niveles superior e inferior de la litosfera. En general, se habla de dos tipos principales de los movimientos tectónicos, que pueden ser epirogénicos cuando hay un desplazamiento vertical y movimientos orogénicos cuando existe un desplazamiento horizontal y compresivo, la que genera
las cordilleras o serranías. En los movimientos que plantea Hartmann y Van de Melen se introduce el término de primarios y secundarios. Los primarios son referidos a las undaciones. Undaciones significa el emplazamiento de un cuerpo cristalino, la fragmentación de la cobertura sedimentaria y el deslizamiento de esa cobertura por los flancos del cuerpo. Acá se fractura la cobertura sedimentaria y por gravedad se deslizan por los flancos. Las ondulaciones son un paso posterior al de las undaciones, que por la gravedad ejercen un arrastre del cuerpo del estrato y logran una ondulación. Y por eso mismo recibe el nombre de ondulaciones. Una forma de clasificar los movimientos tectónicos también son los intensivos, los verticales y horizontales, los dirigidos en función de la concurrencia de una fuerza, los suaves, las que son de un tiempo prolongado, imperceptible, y los ascendentes y descendentes que vendrían a ser un equivalente de los epirogénicos. Y hasta acá hemos visto el tema número 3 de la geotectónica. Muchas gracias.